Listo, excelente. Iniciemos. Primero que nada, nuevamente les doy la bienvenida. El tema que hablaremos el día de hoy es acerca de la acústica eficiente. Eh, en conjunto con el círculo de especialistas de Sodimac, pues tenemos la intención de poder transmitir nuestros conocimientos, nuestra experticia como tal, desde nosotros como fábrica hacia lo que ustedes pueden hacer con nuestros sistemas. Les voy a hablar un poquitico, muy breve, acerca de Knauf. Knauf es una empresa de origen alemán, fundada en el año 1932. Durante toda esta línea de tiempo, hasta el 2032, cumpliremos 100 años de fabricar productos y sistemas que son totalmente en placas de yeso que pueden ayudarnos en distintos ámbitos de la construcción. Hoy en día es un método de construcción que está empezando a agarrar bastante fuerza. Colombia lo está adoptando de una forma supremamente positiva y yo creo que nosotros a nivel mundial estamos dando un impacto bastante importante para lo que es este método de construcción que trae tantas bondades. Esta es una representación de lo que nosotros somos, nuestro mundo Knauf. Cada país que ustedes ven de color azul es un país en el que estamos directamente, sea con fábrica o con representación directa como de nosotros como personas. Hoy por hoy, ya hace un añito empezamos a tener operaciones en Venezuela y en Ecuador. Directamente nosotros somos una empresa que realmente tiene mucha experticia y tiene mucho conocimiento en lo que respecta a la construcción en seco. Desde Colombia somos la única empresa que tiene dos plantas de fabricación y de producción de sistemas para construcción en seco, en yeso. Y desde Colombia tenemos 4 países como lo son Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador. Anualmente tenemos un promedio de fabricación de 21 millones de placas vendidas, casi anualmente entre nuestras dos plantas. Ya entrando en materia, nuestra identidad, una de las cosas que nosotros como tal queremos que siempre entre, digamos, en el impacto de lo que nosotros decimos y hacemos, es nuestras materias primas, nuestra producción y finalmente nuestro producto. Somos ecológicos, pensamos de forma verde, pensamos en la reforestación, en el reciclaje y aparte de eso, en ofrecer un producto de la calidad suficiente para que ustedes puedan decidir empezar a construir en seco. Cuando hablamos de nuestra experticia, hablamos de que nuestros sistemas aportan beneficios acústicos, de protección contra el fuego, de salud e higiene y también arquitectónicamente agradables y visibles. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en la parte acústica. Cuando hablamos de acústica, hablamos generalmente del cielo raso como un elemento funcional. También hablamos de los muros como un elemento funcional. Y vámonos a lo que primeramente son los conceptos básicos del sonido. Todos estamos familiarizados con el sonido. Aquí hay una descripción bastante sencilla. El sonido es una vibración que se propaga a través de las ondas por el aire o por otros medios elásticos como por ejemplo el agua. A mí me gusta mucho decir que el sonido como tal es una energía. Yo, que soy una persona que tiene voz, que tiene la capacidad de transmitir un sonido, soy una fuente emisora de sonido como tal. Transmito un sonido que viaja con cierto grado de energía que se dispersa, perdón, que tiene potencia, que tiene frecuencia, que tiene una zona audible y de confort y también de disconfort. El sonido digamos que es un elemento que está vivo gracias a las ondas emisoras de la fuente emisora del sonido. Digamos que la energía del sonido se puede aprovechar como también puede ser muy mal usada, ¿vale? Nosotros somos seres vivientes que somos susceptibles al sonido. Nosotros como tal necesitamos utilizar el sonido de forma adecuada para que nuestra acústica realmente sea eficiente, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos del sonido, hay una unidad importantísima que es con la cual nosotros medimos el sonido. El sonido se mide a través de los decibeles. Los decibeles son es la medida que nos va a dar a nosotros el volumen al cual un sonido está siendo transmitido. ¿Ok? Hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de nosotros hablar de decibeles. Los decibeles se pueden medir y también puede mejorarse la acústica o aislarse la acústica de un ambiente. Pero primero entremos en materia del sonido y entendamos
¿Para qué nos sirve saber que el sonido se mide en decibeles? Esta tabla que ustedes están viendo acá es una representación de lo que el sonido como tal, cómo puede representarse en la vida real y digamos que en casos muy del diario vivir. Por ejemplo, un sonido que está por debajo de los 20 decibeles, no sé si lo logran ver, pero acá dice 20 decibeles, está dentro de un umbral auditivo de un sonido imperceptible para el oído humano. Es decir, que un sonido que está por debajo de 20 decibeles es un sonido que para nosotros no es claro, no tiene la suficiente intensidad, no tiene el suficiente volumen para nosotros entender qué es lo que está siendo transmitido en ese sonido. Ya cuando hablamos de un sonido que está cerca de entre los superior a los 20 decibeles, que puede estar llegando fácilmente a los 35, 40 decibeles, es un sonido muy silencioso. Un ejemplo de un sonido muy silencioso es lo que nosotros alcanzamos a escuchar dentro de una biblioteca. Un sonido acústicamente adecuado, donde las personas requieren alta concentración y el sonido como tal, pues necesitamos que tenga una intensidad baja. Podríamos estar hablando de cerca de los 35, 40 decibeles. ¿Ok? Ya un sonido normal, una conversación diaria puede estar por arriba de los 50, 55 decibeles. Es un sonido que para nosotros es normal, no nos afecta, no nos disgusta, es adecuado para nosotros. Ya un sonido que puede estar un poco por encima, que puede estar llegando, acá ya tenemos 50, 60, por ahí a los 65, 62 decibeles, podemos escuchar una licuadora, un taladro eléctrico, un sonido que en efecto es más intenso, pero no es un sonido que a nosotros nos puede afectar de alguna manera. Es un sonido que todavía podemos tolerar quizás por un periodo de tiempo medianamente prolongado. Cuando hablamos de un sonido alto, ya pasamos de una calle, por ejemplo, muy transitada, ya llegando a los 60 decibeles, o incluso pasando los 60 decibeles, rayando los 70, al sonido de una motocicleta. Una motocicleta fácilmente puede emitir entre 90 y 110 decibeles. Ya es un sonido un poco más difícil de tolerar por prolongados tiempos. Solamente los que manejan moto estarán muy acostumbrados. Pero de pronto cuando nos estamos parando en la calle y escuchamos una moto que atraviesa frente a nosotros de una manera muy fuerte, ya estamos, presenciando como tal un sonido bastante alto. Ya cuando hablamos de sonidos incómodos, estamos hablando de, por ejemplo, la bocina de un camión. Una bocina de un camión que puede estar fácilmente cerca de los 120 decibeles, o por ejemplo las bocinas de un tren o el sonido de un trueno, que pueden estar fácilmente por arriba de los 160 decibeles. Esta escala lo que nos ayuda es a entender cuál es el sonido que nosotros realmente requerimos y necesitamos. Ya un sonido insoportable que nos puede causar un daño inmediato al nosotros estar expuestos de forma indebida puede ser el despegue de un avión. Todos los que hemos logrado estar cerca de una pista de aviones, nos damos cuenta de que todas las personas que trabajan en el manejo del tráfico aéreo siempre son personas que tienen una protección auditiva bastante importante. Y los que hayan tenido la fortuna de haber estado en el despegue de un cohete, pueden haber estado cerca de un sonido que puede fácilmente sobrepasar los 170 decibeles. A partir de los 160 decibeles, nosotros estamos expuestos a un umbral de sonido que puede ser inmediatamente insoportable y que nos puede causar un daño físico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que están relacionados a la exposición excesiva del ruido? Estos síntomas que ustedes están viendo acá son los síntomas que nuestro cuerpo como tal sufre cuando estamos expuestos de forma indebida al sonido. Y ojo, una exposición indebida al sonido no solamente se refiere a tener un sonido fuerte al lado de nuestra casa o nuestro diario vivir. También hablamos de sonidos inadecuados. Cuando, por ejemplo, estamos expuestos en un sitio donde hay muchísimo eco, donde hay muchísima reverberancia. Todos estos síntomas, como la fatiga, el insomnio, el estrés, dolor de cabeza, irritación, están directamente relacionados con la diaria exposición a un sonido inadecuado. Ahora, eso también nos genera problemas de salud de forma interna, no solamente en el momento. El aumento de nuestra presión arterial
también se ve afectada por la exposición inadecuada al sonido. Problemas cardiovasculares, pérdida de la audición y falta de concentración son síntomas que pueden también estar relacionados a la excesiva exposición de un sonido inadecuado, de un ruido inadecuado. Ahora, yo les voy a dar un dato. Nosotros en Canadá tenemos muchas alianzas con distintos diseñadores y entre esos hay diseñadores acústicos y también hay diseñadores ambientales. Y en la parte ambiental, hoy por hoy, la parte de la acústica ha cobrado muchísima relevancia. Y uno de estos arquitectos me decía, parece mentira, pero hay estudios que están revelando que una exposición inadecuada al sonido puede incluso disminuir el tiempo de vida de las personas hasta por 10 años. La acústica es fundamental en todo lo que son nuestros trabajos y diseños, ¿vale? Ahora, no quiere decir que esto no tiene solución, todo tiene solución. Aquí hay dos conceptos que necesitamos manejar de forma muy puntual cuando hablamos de acústica eficiente. Cuando hablamos de acústica eficiente, hablamos de que existe la absorción del sonido y existe el aislamiento del sonido. ¿Ok? Ambos conceptos son sumamente importantes. Ahora, supongamos que nosotros somos los que estamos viviendo la situación que ustedes ven en pantalla. Tenemos en una oficina, tenemos unas personas teniendo una junta, son 5 personas que están conversando al tiempo, de pronto están votando ideas, están dilucidando algún tipo de solución para algún problema, y en el cuarto, en la oficina contigua, en la de al lado, tenemos a una persona que está sola, que está teniendo en este momento quizás una reunión virtual como la que ustedes y yo estamos teniendo. Tenemos a una persona que necesita concentración. ¿Qué hacemos para garantizar que, primero, la reunión que se está llevando a cabo de las 5 personas sea eficiente, donde ellos no tengan que disminuir su volumen para poder hablar y dejar de ser eficaces, y también para garantizar que la persona que está a un lado tenga las condiciones adecuadas para llevar su reunión? Aquí empezamos a hablar tanto de absorción como de aislamiento. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de aislamiento, es que nosotros necesitamos que el sonido que está siendo emitido por estas 5 personas se mantenga ahí. No necesitamos que ese sonido sea trasladado de un lugar al otro. Ese sonido debe permanecer dentro de esa zona, no debe salir a otro lado. Quiere decir que necesitamos elementos constructivos que nos puedan garantizar el aislamiento de las personas que están hablando para que esas personas puedan continuar su reunión, y al mismo tiempo garantiza que la persona que está sola en su reunión no va a ser afectada por el sonido emitido por estas 5 personas. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de aislamiento, para rebobinar y dejar ya la conclusión de lo que es el aislamiento es todo lo que nosotros podamos construir para evitar que el sonido pase de un sitio a otro. Cuando hablamos de aislamiento, resulta que ese sonido también puede ser medido. Cuando hablamos de aislamiento, resulta que nuestro sonido, que es una energía, como lo decíamos, va a ser emitida por estas fuentes emisoras y el sonido va a tomar todos los caminos posibles hacia donde puede ser emitido. Si esta persona habla hacia acá, el sonido de esta persona va a viajar hacia acá y hacia atrás y hacia todos lados. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta que tanto nuestros muros como nuestros cielos rasos cumplan con cada una de las condiciones de aislamiento necesarias para poder garantizar que el sonido será eficiente. Ahora, cómo sabemos cómo funciona esto? Tenemos a una persona, como por ejemplo esta señorita que está haciendo sus labores diarias, y tenemos también a las personas que están acá en una reunión social. Ambos necesitan tener su propio sonido en su sitio. Aquí vienen varios conceptos de lo que es el sonido como tal y de cómo tratarlo. Tenemos el sonido incidente. El sonido incidente es la fuente emisora, lo que yo les decía más temprano. Yo soy una fuente emisora. Ustedes son una fuente emisora y todo lo que nosotros hagamos genera un sonido. Esta fuente emisora está generando un sonido que, como ustedes ven acá, sus ondas son bastante altas. Resulta que cuando este sonido golpea con el muro, este sonido empieza a ser reflejado. Esto es reflexión del sonido. El sonido golpea la superficie de un sitio y es reflejado o redirigido a otro sitio, pero si se dan cuenta, las ondas esta vez son más pequeñas. Quiere decir que este muro como tal está ayudando a que el sonido
a recibir el sonido y también a disminuir la fuerza con la que ese sonido está siendo emitido. Además de eso, el sonido como tal está muriendo. Gran parte del sonido está muriendo dentro del muro, por lo cual el sonido que está atravesando el muro como tal es tan bajo que genera un aislamiento lo suficientemente bueno para garantizar que las personas que están teniendo su reunión social no se vean afectadas por el sonido de la aspiradora de al lado. Ahora, cuando hablamos de aislamiento, de aislación del sonido, no quiere decir, existen elementos que lo logran, pero también existen elementos, no existe un elemento como tal que elimina el 100% del sonido, y así sea en un 1%, el sonido puede atravesar ese muro o ese cielo raso. En lo que respecta a la construcción en seco, existen otro tipo de elementos que efectivamente concretos de muy altas densidades y muy robustos pueden alcanzar un 100% de aislamiento acústico, pero también tiene sus desventajas. ¿Ok? Resulta que todas estas, digamos, todos estos conceptos del sonido están normalizados, tienen una norma que tienen estándares internacionales. En Colombia, en Colombia, digamos que las normativas como por ejemplo la NSR 10 en el título J habla acerca de los requisitos del acondicionamiento acústico. También nos encontramos en la NTC, en la norma técnica colombiana, que son referencias son complementos como tal de esta normativa de la NSR 10, digamos que hablan acerca de todo lo que tiene que ver con los conceptos que en Colombia se deben manejar para garantizar aislamientos acústicos, mediciones de tiempo del sonido, ensayos de absorción en cámaras sonoras. En Colombia, la absorción acústica no es un tema nuevo, es un tema que está muy desarrollado y es un tema que tiene un fundamento en las normativas europeas y estadounidenses. ¿Cuáles son las normas europeas? Las normas EN de la ISO en la 11654 se hablan acerca de los ensayos que deben tener los elementos constructivos para garantizar la buena absorción acústica y el buen reflejo acústico. Y en la norma americana nos encontramos la STM C423. Ambas normas estudian lo mismo, la capacidad de absorción acústica en cámaras reverberantes de los productos y elementos. A partir de la medición del tiempo de reverberación de la cámara reverberante, se determina algo que se llama el coeficiente de absorción del producto ensayado. ¿De acuerdo? Volvemos al caso. Tenemos nuevamente a la oficina en donde están teniendo la reunión y la señorita que necesita concentración. Efectivamente, existen unos decibeles que están siendo transmitidos por este grupo y existen unos decibeles que esta persona necesita recibir o no recibir. De acuerdo a la norma ISO en la 10848, hablamos del DNFW. ¿Cómo se come eso? ¿A qué se traduce? Esto se traduce en capacidad como tal de aislar el sonido. Y digamos que la matemática de esto es muy sencillo. Resulta que en la fuente emisora tenemos 85 decibeles. Si recuerdan en la primera tabla donde hicimos el paso a paso de los niveles del sonido, 85 decibeles está dentro de lo que es una conversación un poco alta. No una conversación normal que son entre 50 y 60, sino una conversación un poco más alta. Efectivamente son 5 personas, la fuente de sonido es mayor. Ahora, resulta que nosotros hemos aplicado ensayos acústicos para nuestros muros y hemos dado de que un muro, o como le dicen en nuestra empresa, tabique, en placas de yeso como las que pueden conseguir en el constructor, de 5 octavos de pulgada, con una perfilería, con una lana de fibra de vidrio, muy conocida generalmente en Colombia como frescasa, con otra placa en la otra cara, tiene la capacidad de aislar 39 decibeles. Resulta que es muy sencilla la matemática, que si yo tengo una fuente emisora de 85 decibeles y tengo un muro que me puede aislar 39 decibeles, quiere decir que esta persona apenas va a recibir 46 decibeles, gracias a lo que le está aislando el muro. Y si ustedes recuerdan, 41 decibeles es un sonido bastante bajo. 46 decibeles es un sonido que realmente no nos afecta como tal en nuestra labor. Es un sonido muy normal que realmente no nos va a quitar la concentración. ¿Ok? ¿Cuál es la matemática? Tenemos el sonido medido de la fuente emisora
tenemos la capacidad de aislamiento de nuestro elemento de muro, lo restamos y eso nos va a dar el valor total de sonido que va a estar recibiendo el ambiente o la oficina de al lado. Pero ahora, recuerden que también les dije que no solamente se trataba del muro, se trata también del cielo raso, porque resulta que hay muros que no llegan hasta la parte superior por completo de las estructuras, de la losa al piso. Resulta que también necesitamos que nuestros elementos suspendidos o cielos rasos también tengan la capacidad de aislar. En este caso, nuestros productos están ensayados y resulta que tenemos una placa que se llama AMF Thermatex que tiene la capacidad de aislar 41 decibeles. Aísla incluso más que el muro en drywall. Ustedes dirán 39, 41, la diferencia no es muy grande, pero 3 decibeles marcan una gran diferencia en lo que es el confort acústico. Entonces, volvemos a hacer la matemática. Si tenemos 85 decibeles y le restamos 41 decibeles, están pasando 44 decibeles. Quiere decir que nuestro sonido todavía es mucho más cómodo, todavía es mucho más audible, es más imperceptible para esta persona, lo que le va a garantizar un ambiente de tranquilidad a la hora de estar trabajando. Y recuerden, 46 decibeles en promedio solamente genera un susurro. Ya si nuestra fuente emisora es mayor y llegamos a 61 decibeles, tenemos una voz silenciosa. 65 decibeles es aproximadamente el nivel de sonido que ustedes están escuchando en este momento, una conversación normal. Ya 74 decibeles, una conversación con una voz elevada, una persona que está hablando con otra, una calle a la otra, que la saludó, algo por el estilo. Una voz alta, 82 decibeles, varias personas hablando al mismo tiempo, como en esta sala de reunión. 86 decibeles, una persona que está gritando muy, muy cerca de nosotros. Ahora, existen distintos tipos de variantes de muros que nos pueden ayudar con nuestro aislamiento dependiendo del requerimiento. Por ejemplo, les voy a hablar de varios muros que nosotros hemos ensayado en laboratorio que nos han dado diferentes resultados. Por ejemplo, tenemos un muro de placa estándar de 5 octavos sencilla con perfilería de base 9 que tiene aislamiento de fibra de vidrio por la parte interna. Estas curvitas que ustedes ven por la parte interna es la fibra de vidrio y tratamiento de juntas con masillas, bandas acústicas que nos van a generar, que tenemos la certeza por nuestro ensayo que pueden garantizar 42 decibeles de aislamiento. Quiere decir que si yo tengo una fuente emisora de 85 decibeles y le resto 42, ese sonido que yo voy a recibir son 43 decibeles. Pero si resulta que tu requerimiento es mayor, tú puedes utilizar un muro de placa estándar, de doble placa estándar en cada cara, bajo las mismas condiciones de tratamiento de juntas, fibra de vidrio, banda acústica, y nos puede generar 47 decibeles. Ahora fíjense, el hecho de que yo le coloque mayor cantidad de placas no siempre va a generar que yo tenga mayor cantidad de aislamiento acústico. ¿Cómo podemos saber nosotros si nuestro muro o nuestro elemento constructivo alcanza esos decibeles o alcanza el requerimiento que nosotros tenemos? Eso se hace solamente bajo métodos de ensayo. Ahora, si ustedes tienen algún requerimiento acústico en algún momento, no tienen ustedes que mandar a hacer estos ensayos. Nosotros como fabricante disponemos de diferentes tipos de ensayos con diferentes tipos de placa que pueden ayudarles a ustedes a resolver cualquier cantidad de simulaciones o cualquier cantidad de problemas que puedan tener a nivel acústico. Ahora, ya que hablamos de muros totalmente diferentes, si ustedes se dan cuenta, acá se agregó una doble estructura. Se mantienen las dos placas en cada cara, pero se agrega doble estructura. Esta figura que ustedes ven acá como en forma de H son la estructura, la simulación de la estructura. Acá tenemos doble fibra de vidrio, doble lana de fibra de vidrio. Obviamente todo esto va a llevar masilla en las juntas, pintura, absolutamente todo. Y este es un muro de doble estructura que nos puede garantizar 56 decibeles. Ahora, si necesitamos un desempeño aún mayor, fíjense que pasamos de 47 a 56 y ahora sí vamos de 56 a 63, necesitamos hacer exactamente este mismo muro, pero entre las dos estructuras dejamos algo que se llama cámara de aire. Este vacío que ustedes ven acá se llama cámara de aire. Solamente para aclararles,
Hagan de cuenta que ustedes están viendo un muro en drywall en estas imágenes desde la planta superior, desde la vista superior. No lo estamos viendo de frente ni de lado, sino en la vista superior. Entonces ustedes acá van a poder apreciar las placas. Lo que está en verde son las placas. Estas figuras que ustedes ven acá son la estructura y las curvitas son la representación de la fibra de vidrio. Ahora, estos elementos que ustedes ven acá no son otra cosa más que placa, garantizando la separación entre perfilería y perfilería, que acá no la tenemos. Acá las perfilerías están unidas. Acá se separan para garantizar esta cámara de aire. ¿Qué elementos influyen como tal en, en el aislamiento acústico? El aislamiento acústico solamente lo vamos a alcanzar uniendo diferentes elementos que van a conformar un sistema. ¿Ok? No solamente se trata del producto, sino del ensamble de diferentes productos que nos van a generar un sistema, por eso les llamamos sistema Knauf, un sistema que nos va a garantizar como tal que podemos tener diferentes grados de aislamiento acústico. Permítanme señalarles nuevamente acá. Ahora, todos estos ejemplos que ustedes vieron acá son con placas estándar que ustedes las consiguen directamente en el patio constructor. Existen diferentes elementos, sistemas, perdón, que se pueden fabricar o construir con otro tipo de placas que nos van a dar diferentes resultados. Existen placas como de Knauf que se llaman Diamond, Aquapanel que actualmente estamos empezando a comercializarlas allá en Home Center, y Silent Board. Son placas que dependiendo del elemento y de la placa que nosotros coloquemos, los resultados van a ser diferentes, en algunos casos mayores, en algunos casos muy mayores. Es decir, que cuando ustedes tengan un requerimiento, pueden hablar con nosotros, pueden hablar con el constructor. Ahora, generalmente estos requerimientos de cómo sé yo que esto es lo que realmente está pasando en el proyecto. Hay personas que se dedican a hacer en sus proyectos mediciones acústicas y generan un informe. Este informe es el que te dice cuánto es el sonido que generalmente vas a tener en ese tipo de proyectos, y en base a ese informe te van a ayudar como tal a dilucidar cuál es el sistema que debes emplear. Estos son algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho a nivel mundial donde se han aplicado las dos soluciones. Recuerden que cuando hablamos de acústica hablamos de dos temas: aislamiento y absorción o acondicionamiento acústico. Absorción, que es acondicionamiento, y aislamiento, que es cuando no queremos que el sonido pase. Esto fue un colegio en Sao Paulo. Se aplicaron placas de fibra mineral para garantizar una buena acústica interior, y también se aplicaron muros en placas de yeso con diferentes espesores de placas y separaciones para garantizar que el sonido de afuera no ingresara. Este es un stand de exhibición de Mini Cooper. Esto está hecho en Alemania. Utilizaron placas absorbentes, ya que como todo el local como tal tenía mucho vidrio, tenía mucha cerámica y paredes fuertes en concreto, tenía mucho eco. Y lo que les decía, a veces el sonido no solamente tenemos que corregirlo de que no pase de un sonido a otro, sino que también sea agradable en la parte interna. Y para eso utilizamos elementos de absorción como las placas de fibra mineral. Además de eso, por ejemplo, en un gimnasio como en una piscina, en este caso, en esta escuela en Sao Paulo, necesitaban también placas que pudieran absorber el sonido, porque aquí todo está construido y revestido en cerámica, y necesitaban elementos que disminuyeran el eco que se generaba cuando sonaban los silbatos, cuando los muchachos gritaban, cuando los entrenadores estaban dando instrucciones. Y además de eso, también se tenía que garantizar que el sonido por la parte exterior y el sonido que se estaba generando en la parte interna del gimnasio no afectara hacia afuera. Zonas de trabajo donde necesitamos que hayan muchas personas trabajando al tiempo, necesitamos que tengan un sonido agradable, y eso lo alcanzamos con placas de fibra mineral que puedan garantizar la absorción acústica. Salas de espera. Hoy en día las salas de espera son, sobre todo en temas hospitalarios, es sumamente importante que mantengan una acústica adecuada. Salas de espera de oficinas, salas de espera de diferentes índoles, necesitan tener una acústica adecuada y acertada. También tenemos distintos tipos de diseños de productos que pueden generarles a ustedes, si ustedes son diseñadores o si ustedes quieren proponer alguna placa diferente para que puedan hacer sus trabajos.
Este tipo de productos también les puede ayudar a ustedes como tal a generarlo. Esta placa que ustedes ven acá, empezaron a aplicarla en McDonald's, también tanto en Brasil como en Alemania. En Brasil y en Alemania se solicitó que se utilizara esta placa que se llama Hera Design, porque es una placa de lana de madera que tiene la capacidad de absorber y también de aislar en cierto grado el sonido y también generar un ambiente de belleza totalmente diferente. Aquí está la misma placa, se utilizó también eh, en un centro de negocios de Ucrania, una placa muy bonita que también le puede generar a ustedes grandes conforts acústicos y que también les puede ayudar como tal a entender, perdón, a generar el sonido que les están solicitando que se genere. Estos son algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado a nivel mundial. Esto también es en Belo Horizonte. Esto también está generado y mejorado acústicamente en España, en la ciudad de Certi. También se aplicaron elementos de absorción acústica en este proyecto en particular, como era una oficina presidencial y también tenía una sala de juntas, se necesitaba tanto confidencialidad como fidelidad de sonido y se aplicaron placas de fibra lana de madera en conjunto con muros que podían garantizar también la absorción, el aislamiento acústico. Acá ocurrió exactamente lo mismo, una sala de conferencias, como ustedes se dan cuenta, hay vidrio, el vidrio genera mucho rebote, genera mucho eco, y necesitaban que, como este vidrio era acústico, era un vidrio que permitía el aislamiento, necesitaban acondicionar en la parte interna y que el sonido fuera eficiente. Plazas de comida, donde se aplicaron placas como la Hera Design, placas de madera, de lana de madera que pueden absorber y acondicionar el elemento, el ambiente de la zona como tal. También se puede llevar a proyectos un poco más personales, proyectos de casa como tal. Esto es una casa en Finlandia. Como se dieron cuenta, es una casa que tiene en esta zona 100% de vidrio en las paredes, solamente tienen vigas y columnas. Necesitaban mejorar su acústica y lo lograron alcanzar con estos elementos. Nuevamente un gimnasio acuático, donde necesitaban que las placas pudieran absorber el sonido y garantizar también que no hubiera escape de sonido gracias a los muros. Son proyectos completos que se pueden tomar en cuenta y que se pueden generar y se pueden acondicionar. Este es uno de mis favoritos, un proyecto súper bonito. Es una escuela de educación infantil de Harmony Vince School en Vietnam. Este auditorio se hizo 100% en placas acústicas de lana de madera. Tiene una fidelidad de sonido impresionante, según lo que nos han contado. No he tenido el privilegio de ir. Adicional a eso, el sistema de muros detrás de lo que se generó, de lo que son las placas que están revistiendo las paredes, generan una fidelidad en aislamiento que es imposible escuchar lo que está pasando dentro del auditorio si las puertas y los muros están obviamente cerrados. Si no estás adentro, no te enteras de lo que está ocurriendo ahí, en ese escenario. Se puede llevar también a proyectos más pequeños, a proyectos de oficina, a proyectos tipo data center, call centers. Hay diferentes modulaciones y diferentes tamaños y presentaciones de estas placas. Y aquí les voy a mostrar un poquitico acerca de cómo funcionan y cómo saber si un elemento es acústico o no. En Canal nosotros nos preocupamos mucho porque nuestros productos como tal sean testeados y tengan la información necesaria que ustedes puedan requerir para poder utilizar esto en sus proyectos acústicos. Ahora, no sé si recuerdan que cuando les hablé un poco de las normativas, les hablé de un método de ensayo de la norma ISO y de la norma ASTM, la norma europea y la norma alemana. Estos son los resultados de esos métodos de ensayo, el alfa W y el NRC. Ambos son los coeficientes de absorción de estos productos. Recuerden, necesitamos absorción donde hay mucho eco y en aislamiento cuando no queremos que el sonido pase de un sitio a otro. Cuando hablamos de 0.65 o 0.70, es un número en donde te habla de cuál es la capacidad de absorción del elemento, donde el número de mayor absorción es 1. Quiere decir que, o digámoslo así, 100% de absorción. Esta placa tiene un 70% de absorción bajo el método de ensayo americano y un 65% bajo el europeo. Además de eso, te habla de que esta placa tiene la capacidad de aislar 22 decibeles. Es decir, esto es la información que ustedes van a encontrar en nuestras fichas técnicas. Dependiendo del producto, dependiendo del sistema,
sus resultados van a ser mayores o menores. Por ejemplo, esta es una placa que se llama alfa, viene en 60 por 60 y fíjense, tiene un 95% de absorción acústica bajo el ensayo alemán, europeo, y bajo el ensayo norteamericano tiene un 90% de absorción y una capacidad de aislar de 28 decibeles. Así ustedes van a encontrar en nuestras fichas técnicas los distintos elementos y las distintas capacidades de absorción de estos elementos. Alpha One es una placa que tiene 100% de absorción en ambos métodos de ensayo y tiene una capacidad de aislamiento acústico de 17 decibeles. ¿Por qué de pronto no sé si se lo preguntarán, por qué de pronto en este tipo de placas el aislamiento es tan bajo? ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros queremos que un elemento sea absorbente, es porque queremos que el sonido pase a través de este elemento, pierda fuerza y sea más cómodo de escuchar para nosotros. Así es como se eliminan los ecos. Ahora, cuando hablamos de productos que necesitamos que aíslen como tal el sistema, nos encontramos con diferentes elementos que pueden ayudarnos a alcanzar esto. Placas que pueden absorber y al mismo tiempo aislar, como todas estas que están acá. Digamos que no voy a ampliar ya más tema de portafolio. Lo importante de pronto es que tengan muy claros cuáles son los desempeños de nuestras placas y de los sistemas y también sobre todo que manejen los conceptos básicos de lo que es el aislamiento eficiente y la absorción eficiente a nivel acústico. Esta es la placa de la que les hablaba, la placa de lana de madera, se llama Hera Design. Vienen presentaciones super fine donde la lanita como tal, el hilo de madera es bastante fino. Tenemos la super fine donde empieza a engrosar un poco más. Tenemos la fine donde digamos, ya como tal, la vena de la madera es mucho más gruesa. Tenemos la fine, tenemos la macro, que ya digamos que tiene un espesor muchísimo más considerable. Tenemos la micro, que ya digamos que tiene como una especie de viruta de madera por la parte superior. La plano, que tiene una viruta de madera mucho más junta. Y realmente digamos que esto es lo que nosotros como tal tenemos en nuestra experticia. No quiero terminar sin antes mostrarles, por ejemplo, lo que les mostré ahorita, este tipo de productos están más inclinados hacia lo que es la mejora acústica, hacia el acondicionamiento. Me gustaría de pronto, Andrea, si me puedes confirmar si están viendo lo que les estoy compartiendo, que es un ensayo. Sí, sí, señor. Perfecto. Esto que ustedes ven acá es un ensayo practicado por nosotros como fábrica en un laboratorio donde nosotros podemos corroborar cuál es el comportamiento de aislamiento acústico de uno de nuestros sistemas. Por ejemplo, el laboratorio donde lo realizamos fue el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología de Argentina. Esto fue realizado en Buenos Aires en el año 2020. Estos son ensayos que no pierden vigencia, son ensayos, digamos, atemporales, se pueden actualizar dependiendo de pronto de lo que la fábrica como tal quiera, pero como nuestras placas se fabrican bajo los mismos estándares, digamos que este tipo de ensayos son atemporales. Acá, digamos que aquí se explica la metodología de ensayo que se preparó. En este caso lo hicieron bajo la ISO 14.0.3 y acá se ven las frecuencias bajo las que se hizo el ensayo. Esto da para otra capacitación. Pero quiero mostrarles el resultado final. El índice de reducción acústica compensado, es decir, el índice o los decibeles que este muro va a aislar son 42 decibeles. Acá se muestra cuáles son los ensayos. Acá nosotros damos una descripción de lo que son los elementos que se utilizaron. Y fíjense, lo que les mostraba hace unos instantes. La vista en planta, recuerden, estamos viendo, cuando vemos esta imagen, estamos viendo el muro desde la parte superior, ensamblado. Acá podemos ver lo que son las placas de yeso, las curvitas que les comenté, que son la lana de fibra de vidrio, la perfilería, los tratamientos de juntas, las placas de yeso que se utilizaron, y este es el elemento que si ustedes lo construyen tal cual como se los recomendamos nosotros en este diseño, les garantiza que su muro va a tener la capacidad de aislar 42 decibeles. Y voy a pasar solamente por aquí para recordar brevemente qué son esos 42 decibeles. Esos 42 decibeles representan, permítanme, un sonido bastante normal, un sonido
que puede estar dentro de lo que es una conversación normal. Es decir, que si ustedes tienen una fuente emisora de 80 decibeles o de 82 decibeles, van a recibir solamente 40. Y 40 es una conversación a voz muy baja. ¿De acuerdo? Ya nos quedan pocos minutos. Si tienen preguntas, si tienen algún tipo de inquietudes que necesitan que les ayudemos a resolver, con todo el gusto les voy a ayudar. Las preguntas las están haciendo por el chat, ¿cierto? Vamos a leerlas. Buenas noches. La fibra de vidrio o frescasa tiene varias características o estándar. Así es. Cuando hablamos de lo que son elementos, no solamente la fibra de vidrio y digamos que muchos productos tienen diferentes características. Una de las características que ustedes tienen que revisar al momento de ver una fibra de vidrio es la densidad. A mayor densidad, mejor va a ser la capacidad de absorción acústica que va a necesitar como tal el elemento. Cuando hablamos de lo que vendría siendo como tal la densidad, existen distintos tipos de marcas que tienen como tal varias condiciones. Pueden, digámoslo, nosotros como fábrica tenemos distintos tipos de, permítame, tenemos distintos tipos de fibras de vidrio que pueden generar un desempeño mayor o menor que la otra. Digamos que estas densidades van a generar un mayor control acústico y también una mayor capacidad de aislamiento. Ahora, aquí hay otra pregunta. Espero haber respondido su pregunta, Martiniano. También nos están preguntando qué es un puente acústico. Digamos que un puente acústico es una vía de transmisión de un ruido que no queremos como tal que se genere y que se produzca. Cuando hay, digamos, una interrupción rígida en el aislamiento o en una estructura. Digamos que estos puentes, digamos que generan, digamos, dificultades en lo que es en lo que es el aislamiento. Un ejemplo de un puente acústico, cuando, por ejemplo, instalamos una cajita eléctrica. Cuando instalamos una caja eléctrica, inmediatamente estamos generando un puente acústico. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, si hacemos un muro en drywall como los que vimos, como los que les mostré más temprano, si a ese muro le hacemos una cajita acústica, inmediatamente estamos eliminando una sección de la placa y estamos colocando un elemento eléctrico que no es un elemento como tal 100% aislante. Allí es donde se va a generar como tal un puente acústico, una zona de paso del sonido que puede comprometer como tal el aislamiento. La respuesta se las leí brevemente aquí de un artículo, pero digamos que ahora les estoy dando la explicación. Espero de pronto, Germán, si esto respondió tu pregunta. ¿Cómo de pronto, quizás te vas a hacer también la pregunta, cómo, por ejemplo, podemos resolver un puente acústico? Garanticemos, por ejemplo, la adquisición de elementos con los que podamos revestir el elemento, como por ejemplo la cajita eléctrica, los switch, digamos, cualquier tipo de perforación que podamos hacer, o por ejemplo, el paso de la tubería del aire acondicionado genera un puente acústico y existen elementos como por ejemplo sellos acústicos que nos pueden garantizar que por donde está el tubo, voy a prender la cámara, que por ejemplo donde está el tubo, hagamos de cuenta de que este lápiz, a ver, no sé si me están viendo, ahora, no sé si me están viendo, espero que sí, acá por ejemplo, mi lápiz puede ser la tubería del aire acondicionado. Al yo perforar la tubería, el muro, perdón, para poder atravesar la tubería, debo garantizar que en la parte externa, en todo lo que es el contorno de la tubería, utilizar algún elemento como por ejemplo un sello acústico como los que nosotros también tenemos y fabricamos para garantizar que no vaya a haber ningún tipo de paso de sonido entre el tubo y el muro. ¿Ok? Interesante información de sus placas para la acústica. Los proyectos que vimos son evidencia, con todo el gusto. Aislamiento en las ventanas, Germán, muy buena pregunta. El aislamiento de las ventanas, digamos que también es un tema muy amplio. Hay personas que, por ejemplo, hay empresas muy tecnificadas acá en la costa
no sé, supongo que todos la conocen, está la empresa Tecnoglass. Tecnoglass es una empresa que se dedica a fabricar todo lo que tiene que ver con vidriería. Los vidrios generalmente son acústicos, que son acústicos, vienen en particiones de diferentes capas de vidrio a los que se les introduce entre vidrio y vidrio un gas. No recuerdo exactamente el nombre del gas. Y esto es lo que genera como tal la sensación acústica, además de que le colocan revestimientos de felpa o de elementos, como por ejemplo bandas de goma que garantizan que en el muro, que entre el vidrio y la perfilería del vidrio no va a haber escape ni inducción del sonido. ¿De acuerdo? Si alguien más tiene alguna otra pregunta, déjenme subir un poquito el chat. ¿Sirve el aislamiento térmico para lo mismo? Muy buena pregunta. Resulta que, por ejemplo, nuestra lana de fibra de vidrio no solamente genera aislamiento acústico. Las lanas de fibra de vidrio en general y la nuestra, que se llama EcoVat, es una lana de fibra de vidrio que te ayuda también con todo lo que tiene que ver con aislamiento térmico. Es decir, que cuando utilizamos muros en drywall, y quiero de pronto hacerles una colación muy importante, el sistema en seco, la construcción de muros en drywall es una de las construcciones más amigables en lo que respecta a nivel de aislamiento tanto térmico como acústico. ¿Por qué? Las placas de yeso por sí mismas, cuando ustedes tengan la oportunidad que vayan al patio y vayan a ver nuestras placas, cuando vean el borde de una placa se van a dar cuenta de que los bordes de la placa son ligeramente porosos. Estos poros tienen la capacidad también de aislar el sonido porque absorben el sonido y esas cápsulas de aire que se quedan en esos poritos ayudan a que el sonido pierda mucha energía, pierda mucha fuerza. Además de eso, también añádele la fibra de vidrio. Cuando le añades la fibra de vidrio, tienes un elemento que entre las distintas capas de placa también tiene la capacidad de aislar acústicamente, pero resulta que el yeso y la fibra de vidrio no se calientan tanto con el contacto al sol, por lo que también terminas generando un elemento térmico aislante que te va a beneficiar muchísimo a la hora de tú tener tu sistema. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, bienvenida. Nos quedan 8 minutos. Bueno, no veo ninguna otra pregunta. En el chat les voy a dejar el enlace para que puedan revisar la grabación. Listo, mientras, si alguien más tiene alguna pregunta o tiene alguna duda para que la pueda hacer en el chat o puede levantar la mano y nosotros le activamos el micrófono. Pues yo creo que podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. A De todos, acuerdo. muchísimas gracias por la asistencia. Recuerden que este espacio lo tenemos todos los lunes, miércoles y jueves. Ustedes pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. ¿Listo? Feliz noche para todos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, alguien tiró al final una última pregunta. Eh, Bueno, bueno. Se las puedo responder, ¿cierto? Sí, claro, sí. Perfecto. Un material ignífugo es un material que tiene la capacidad de no propagar la llama. Por ejemplo, el papel es un material que tiene la capacidad de propagar mucho la llama, mientras que las placas de yeso, las lanas de fibra de vidrio, son materiales que cuando empiezan a entrar en contacto con el fuego, no propagan la llama, sino que se desintegran y se van consumiendo y se van calcinando. Eso es un material ignífugo. Buenas noches, Henry. Muchísimas gracias por tu asistencia. Vale, muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche.